El siguiente programa es apto para todo público. Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Martín Urquijo, autor del libro Ética, Ciudadanía y Democracia, elementos para una ética ciudadana. Profesor, ¿por qué escribir sobre la ética ciudadana? Es un trabajo que he hecho, una investigación que responde un poco a mi compromiso como profesor y como filósofo en la universidad y en el país donde yo vivo. Pienso que el tema de la ciudadanía es un tema prioritario para la construcción de sociedad, para la construcción de una comunidad política decente. Pensar la ciudadanía es fundamental para sociedades que viven en un alto conflicto social con profundas desigualdades sociales. Sobre todo si queremos consolidar la democracia en nuestro país, el papel que debe cumplir la ciudadanía es fundamental porque ella va a ser el motor de los valores básicos que promueve la democracia. ¿Qué se entiende por ciudadanía y a quién le podemos considerar ciudadano? Es aquel que pertenece, participa, tiene derechos y responsabilidades en una comunidad política, en una sociedad política. Entonces el ciudadano es aquel que pertenece a una comunidad política, pero no solamente el sentido de pertenencia es fundamental, el ciudadano también es aquel que participa de esa comunidad política, el ciudadano es aquel que puede construir y permite la construcción de esa comunidad política y participa en muchas esferas, participa en un ámbito civil, participa en el mercado, participa políticamente porque puede ejercer el voto, elegir sus representantes, tiene derechos también. Es decir, la comunidad le protege en su derecho a la vida, libertades de expresión, derechos fundamentales, derechos sociales, derechos económicos. Y por último, es aquel que tiene también responsabilidades con la comunidad política. Es decir, nosotros tenemos como ciudadanos la responsabilidad de velar porque nuestra comunidad política, nuestra sociedad política, donde nosotros vivimos, esté cada día mejor. Desde la filosofía, ¿cómo podemos entender el concepto de ética? La ética es una de las ramas de la filosofía que estudia la orientación del comportamiento humano y la vida en sociedad. Entonces, la ética es esa reflexión, ese pensar sobre la manera en que nosotros como personas construimos nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra vida en sociedad, la forma en que orientamos nuestra vida tanto individual y social. Y esa reflexión, el pensar sobre la orientación de la vida, sobre cuáles son los valores, los principios fundamentales que orientan mi vida en sociedad, a eso se le puede llamar ética. ¿Qué filósofos le sirven como fundamento para su investigación? Aquí hay una serie de filósofos muy importantes y son varios. Aristóteles, por ejemplo, Kant, filósofos contemporáneos como Amartya Sen o filósofos en América Latina como Enrique Dussel. Son filósofos que me permiten a mí pensar continuamente el quehacer de la ética, el quehacer de la democracia y el quehacer de la ciudadanía. En su libro expone diferentes sentidos que se le han dado al concepto de ciudadanía. Háblenos acerca de esto. Al interior de la tradición de la filosofía política, uno puede encontrar diferentes sentidos de cómo puede ser pensado un ciudadano. Entonces, en el republicanismo, por ejemplo, la filosofía política republicana hace énfasis fundamentalmente en la participación. Ya Aristóteles, en el libro La Política, decía que el ciudadano es aquel que puede participar en la vida de la polis conforme a una vida de acuerdo a la virtud.
Pero no solamente se queda en esa tradición, uno puede encontrar otra tradición como por ejemplo la filosofía política liberal, que es de origen moderno y que ha hecho énfasis en que la ciudadanía se debe pensar desde básicamente la libertad individual y desde los derechos. Esa es una forma también de pensar la ciudadanía que es importante, pero que también tiene sus críticas fundamentales porque puede llevar a que los ciudadanos se refugien en su vida privada y pierdan un sentido importante por la vida pública. Hay otro sentido de la ciudadanía que es un sentido, por ejemplo, comunitarista, que hace mucho énfasis en que los ciudadanos pertenezcan a una comunidad política, tengan derechos, valores fundamentales en esa comunidad política, esos derechos, y que sean respetados, pero al mismo tiempo que el ciudadano tenga un vínculo a la comunidad en la cual él pertenece, que tenga responsabilidades por esa comunidad. Y hay una dimensión que yo quiero resaltar en el libro y es una dimensión democrática de la ciudadanía. Es decir, yo intento reflexionar es la ciudadanía en condiciones de sociedades democráticas. Entonces es una ciudadanía democrática. Para ello he desarrollado una fundamentación de qué significa ser ciudadano en una sociedad democrática. Para esto es fundamental que el ciudadano se vea como un agente, es decir, con libertad de agencia. Es decir, los ciudadanos en sociedades democráticas deben ser personas que tengan la capacidad para tomar decisiones, actuar e impactar en su comunidad política. Si nosotros queremos que la democracia no solamente es representativa, sino una democracia participativa, una democracia incluyente, donde todos podamos participar de la vida pública, tomar decisiones en aquellas cosas que verdaderamente nos afectan, tenemos que hacer que los ciudadanos gocen de la capacidad de agencia, de la libertad de agencia, de que tomen decisiones, actúen e impacten en su comunidad política. Usted desarrolla en su libro una concepción que es igualdad de capacidades. ¿En qué consiste? El concepto de igualdad de capacidades viene de la tradición de un pensador indio, Amartya Sen, lo que se llama el enfoque de las capacidades. Y es pensar unas mínimas capacidades básicas que deben tener todas las personas si uno quiere llevar el tipo de vida que la persona considera valioso en su vida. Es decir, unas capacidades como la capacidad para no morirse de hambre, por ejemplo, o la capacidad para tener una buena salud, no morir de enfermedades prevenibles, tener la capacidad para leer y escribir. Son unas capacidades mínimas que debe tener cualquier ser humano para poder desarrollar la vida que la persona considera valiosa en la sociedad. Entonces, una igualdad en capacidades permite la construcción de una mejor sociedad democrática, si se quiere. Los ciudadanos en realidad no nacen, los ciudadanos nos hacemos. Y nos hacemos a través de las prácticas y fundamentalmente a través de la educación. Nosotros nacemos, nos recibe una comunidad política, pero esa es una ciudadanía formal. La ciudadanía real es una ciudadanía donde nosotros a través de las prácticas y la educación construimos y nos hacemos verdaderamente ciudadanos. Entonces la educación juega un papel fundamental, porque cuando a una persona se le niega el acceso a la educación, en todos los sentidos de la palabra, es decir, no tiene una mínima educación para poder leer y escribir, pues es una persona también que será menos productiva, es una persona con menos capacidad de pertenencia en su comunidad. Se le estarán negando una cantidad de oportunidades fundamentales para el desarrollo de su persona y para el desarrollo de su comunidad. Este libro también se hace para hacer un análisis crítico y llamar la atención que tenemos que despertar y hacer una sociedad más justa donde todo el mundo tenga acceso a la educación básica como un bien fundamental. Y para eso debe estar comprometido el Estado y las instituciones y también toda la sociedad en su conjunto, si no será imposible.